a responder a las preguntas que se plantearon o que se han planteado posteriormente del último webinar. A ver, si entramos ya en el tema de lo que serían el IVA en los operadores turísticos, en especial las agencias de viajes, los OPCs, MAIs, etcétera, si paramos un poco a pensar en el tema de esta problemática, es más lo que el miedo que da un poco a querer entender este sistema que no la complejidad del mismo. Como ya he explicado otras veces, especialmente en cursos presenciales, la problemática que muchas veces se plantea en la agencia de viajes es una problemática más comercial que no una problemática operativa. Es decir, nos encontramos muchas veces con operaciones que por su naturaleza no tienen ninguna complicación de ubicación en un lugar o en el otro, pero que la manera en que llegamos a ella es donde aparece la complicación. Cuando me refiero a esto, en general, es los suplidos. El problema que tenemos, que esto dedicaremos, después ya comentaremos, un webinar a complicaciones como son los suplidos con falsos suplidos, el tema de Renfe, el tema de las low cost, etcétera. Esto dedicaremos un webinar exclusivo a más que problemática dentro del IVA de estas operaciones, a cómo deberíamos dar un tratamiento lo más legal posible, sin que realmente tengamos la seguridad de que ese tratamiento sea el aceptado por la agencia tributaria, porque muchas veces nos encontramos, y ya sabéis de qué estoy hablando, de que forzamos las operaciones por dos cuestiones. Una, porque en origen esta operación se nos ha planteado mal, como por ejemplo el típico que estamos trabajando en suplidos, es decir, sabemos que el verdadero suplido sería aquel de que nuestro proveedor, o sea, comitente, factura a nuestro cliente final, que esto no pasa nunca, y nosotros cobraríamos solo una comisión. A partir de que esto no pasa nunca, o cada vez más, pero casi nunca, en un 80%, 90%, siempre el comitente factura a la agencia, y nosotros de momento entendemos que eso es correcto, y nosotros facturamos a nuestro cliente como si fueran suplidos, cuando el concepto en cualquier otro sector que no sea la agencia de viajes, operar en suplidos es hacer estrictamente de intermediario. Y como que el que dice, quien hace estrictamente de intermediario es que no se mancha las manos. Entenderíamos, por no mancharnos las manos, es que nosotros somos exclusivamente unos observadores de la operación. Ponemos en contacto a dos entes económicos, al cliente final con el comitente. Y nosotros, por esta operación, podríamos cobrar comisiones a ambos lados, o la comisión al proveedor comitente por hacerle de conector con el cliente final y cobrarle lo que vosotros llamáis, porque realmente hay que reconocer que este sector de imaginación tiene muchísima, pues muchos le llaman gastos de gestión, otros le llaman service fee, otros le llaman sobrecargo, otros le llaman recargo, y los más avispados, y lo digo en este nombre, porque realmente el tema es que, no sé, para no decir con una ilegalidad, cuando en aquellos casos lo que ya se hace ya no es cobrar una comisión sobre comisión o lo que sea, sino que directamente se retoca el precio. Con lo cual, ahí sí que realmente estamos ante un verdadero falso suplido, porque no se puede retocar el precio trabajando en ese tema. Pero no me voy a extender porque repito que esto tiene su intríngulis y se puede llegar a hacer bien, pero teniendo 4 ideas claras. La siguiente operación, que la vamos a recordar muy por encima, porque ya o la sabemos o deberíamos saberlo, es decir, yo no me planteo. Muchas veces hay algún cliente que me dice, ostras, que en el tema del régimen especial deberías ahondar más. Bueno, es que me preocupa explicar más del régimen especial porque, claro, es como querer llevar un coche sin tener carnet de conducir. Que las agencias de viajes y operadores similares, es decir, ya no sirve como antiguamente se decía, yo no soy agencia de viajes y por lo tanto no he de aplicar el régimen especial. Esto está superado por la doctrina, por sentencias, por resoluciones y en la propia ley. Las agencias de viajes que actúen en nombre propio. Entender el nombre propio es que asume el riesgo de la operación. Hay que decirlo a favor de Veroni, de que esto lo tienen solucionado, es de los pocos programas que esto lo tienen solucionado, es que la ley no prohíbe, porque a veces la ley se la puede leer de dos maneras, en sentido positivo lo que te dice que puedes hacer y en sentido no negativo, es decir, no te dice que no lo puedes hacer. Por lo tanto, si nosotros hacemos un estudio
pormenorizado de la ley del IVA, su reglamento, el reglamento de facturación, veremos que en ningún caso queda prohibido que en una misma factura se recojan los 4 servicios que presta la agencia de viajes. Es decir, una agencia de viajes puede en una misma factura poner servicios en régimen general, servicios en régimen especial, suplidos y servicios facturados en disposición adicional cuarta. Solo hay un matiz, que en el caso de la disposición adicional cuarta, la propia, especifica que se deberá separar y concretar de manera específica con un número propio de factura, o más de factura, no lo dice exactamente, sino un número propio de referencia para distinguirlo y que sea clarísimo lo que estás haciendo. Lo he cargado inicialmente como un suplido, es decir, lo que en Veroni llamamos un comitente, porque me da comisión y me marca el precio de venta al público. Y en este caso lo tengo ya cargado aquí. Voy a enseñaros cómo lo he cargado, cómo he introducido el PVP y luego la comisión que en este caso me da Portaventura, como suplido. Sin modificar el precio, o en este caso yo he añadido 3 euros de cuota de gestión, aquí está la base y luego el IVA, que suman el total de 3 euros, por supuesto visible al cliente final. Luego, por otro lado, tengo cargado un servicio de proveedor, en este caso sería un servicio de proveedor que me permite identificarlo o como régimen especial o como régimen general, las dos posibilidades que permite el programa. Luego tendríamos la parte de un suplido. Veis cómo aparece desglosado en el caso del billete de avión, como es destino Ibiza, y ya sabéis que los destinos a Baleares tienen una parte sujeta y una parte exenta, tanto a nivel de billete como si hubiera un service fee, pues el programa te pone la parte sujeta al 10 y la parte exenta que no tendría desglose de IVA. Sí, esta mensajería se podía entender como transporte, pero claro, la respuesta es clarísima, no. Esta mensajería, pensad de que cuando se habla de transporte, se habla de transporte de pasajeros, no cualquier transporte. Es decir, para que nos entendamos, si te contrataran rarísimamente un transporte de mercancías con un restaurante, no sé, me lo invento, es muy absurdo, pero imaginemos el caso, un transporte de mercancías con un restaurante, como ninguno de los dos cumple el requisito para entrar en régimen especial, que es que sea hospedaje o transporte, evidentemente, de pasajeros, no podíamos ir al régimen especial. Estoy de acuerdo con la exposición, pero permíteme que te dé otro punto de vista, que es lo que se encuentra en las agencias o por herencia lo que han hecho en los últimos años. Una entrada suelta, como por ejemplo el servicio de Portaventura. Si me permites, voy a cambiar la pantalla para mostrarlo en el programa. Voy a eliminar este servicio de compañía aérea para que ahora, en el ejemplo. Yo aquí tengo Portaventura. Portaventura sería, confírmamelo, Josep, sería una entrada, ¿no? Un espectáculo o en este caso a un parque de atracciones, y que al venderlo suelto, yo si he entendido bien, como agencia de viajes tengo dos opciones. Si a mi Portaventura me marca el precio de la entrada y me da una comisión, yo podría facturarlo como suplidos, ¿cierto? Correcto. Vale. Y en este caso, donde yo lo facturaría en el Veroni como comitente, pondría el precio de la entrada, en este caso son 120 euros, que me dice Portaventura que valen estas entradas, la comisión que me da Portaventura, y si quiero yo cobrarle un gasto de gestión, estaría súper claro para el cliente que esa parte y que yo le cobro estos 3 euros de mi gestión, por tanto el cliente paga un total de 123 euros. En este sentido es correcto, ¿verdad? Vale. ¿Qué pasa? Que las agencias se encuentran a veces en el caso, ¿no?, de manipular ese importe y decir, quieren informar al cliente que le cobran 123, pero no que 120 lo cobra Portaventura y 3 euros lo cobro yo, Viajes Ingrid. Con lo cual pasamos a manipular ese PVP, con lo cual tendríamos que renunciar a la posibilidad de suplidos, ¿es cierto? Ya no es posible suplidos, porque ya no, quien está marcando el precio no es la Portaventura, sino la agencia. Vale. En este caso, en el supuesto de que manipulamos el precio y como lo vamos a hacer bien, no lo podemos facturar como un suplido, aunque ya sabemos que hay nuestros trucos y bueno, cada uno hace aquí lo que puede. En el caso del proveedor, por naturaleza, el proveedor tendríamos la opción que hemos estado barajando esta media hora y un poquito más, de, para que sea régimen especial, debe de llevar un acompañamiento de un hospedaje o de un transporte, cosa que no es el caso porque es una entrada suelta. Con lo cual, no tengo la posibilidad de hacer la facturación en régimen especial y debería hacerlo en régimen general. Hasta aquí correcto, ¿verdad? ¿Qué pasa?
En el segundo punto de tu diapositiva, que ya lo contemplabas, cuando es TAI, digamos que lo tiene fácil la agencia, es decir, Portaventura, que está ubicado, en este caso, en Salou, en Barcelona, lo voy a cambiar, creo que Salou lo tengo. Al estar ubicado en Salou, dentro de TAI, yo sí tengo la posibilidad, fácil como agencia, de facturar a mi cliente en régimen general y obtener esa factura de Portaventura con el IVA soportado para poder soportarme el IVA que he repercutido en la factura a mi cliente. ¿Es correcto así? El problema sería cuando vamos a un destino fuera de TAI, como puede ser Disneylandia en París, cuando ahí tendríamos una complicación añadida. Con lo cual la agencia se ve en la tesitura de que en operaciones TAI le es asequible o fácil poder tener todos los requisitos para poder facturar en régimen general, pero cuando vamos fuera de TAI la cosa se complica. Tú mismo has recomendado que estas eran opciones en las que, por las complicaciones que ya hemos dicho, no recomendarías. Entonces la agencia se encuentra en la tesitura de ¿qué hace? ¿Lo factura en régimen especial sabiendo que no es lo correcto? Pero es lo que por herencia hemos hecho todos los años cuando no teníamos nuestro amigo de régimen general y por tanto ya hemos facturado en el pasado entradas sueltas donde cambiábamos el PVP en régimen especial. Esto es lo que yo te confirmo que están haciendo actualmente algunas agencias, bastantes, de mantener esa tradición, ¿no?, de régimen especial. ¿Tú crees como asesor y como que llevas otras agencias, no sé si te encontrarás en este caso, que es peligroso hacer esto o que crees que es algo que, bueno, dentro de nuestro sector, que ya hacemos bastantes cosas fuera de la normativa, no es tan peligroso? Canarias, hemos preparado un monográfico de 2 sesiones de 1 hora en el cual vamos a tocar Canarias. Ese monográfico de Canarias tendrá 3 fases. Conocimientos básicos para entender el ISIC, es decir, el ISIC, cuando operemos con Canarias, aunque puede no afectarnos, que ya veremos los que participéis en este webinar, que no es verdad, que vosotros podéis tener operaciones que realmente os afecten y tenéis que liquidar el ISIC. Tratamiento del REAP, el ISIC es un cálculo, es decir, es clavado al REAP del IVA, pero con un tratamiento específico y también es posiblemente renunciable. Y por último, en este webinar doble, que será de 2 horas repartidas en 2 días, hablaríamos de las principales diferencias con el IVA y cómo se pueden compaginar uno con el otro. Por ejemplo, la típica pregunta, que anticipo, enseño la patita un poco, la típica pregunta es, ¿qué pasa cuando yo compro servicios a Canarias de servicios que se prestan en TAI? Por ejemplo, compro a una mayorista canaria un hotel de Madrid y comisiono. ¿Esta comisión llevará o no llevará IVA? Han aparecido, diría, nuevos operadores, es decir, los que nos dedicamos al mundo de las agencias de viajes nos conocéis, somos, con una mano se podrían contar en toda España, repito, mucha gente lleva el asesoramiento de agencias de viajes, pero pocos somos los que hemos seguido la trayectoria del mundo de las agencias de viajes. Se podrían contar con una mano y la mayoría están en Cataluña. A facturar después en régimen especial. Tú puedes comprar en régimen especial y vender en régimen general. Aquí hay un problema, de que entonces tu cliente dudo que te permita que le apliques 2 veces el IVA. 1, el que propiamente lleva el régimen especial, y 2, el que te pide para que tú le hagas el régimen general. Hemos hecho una recopilación de preguntas y a otras he añadido yo mismo, en el cual después de Canarias vendrá otro webinar, que sería ya, podríamos decir, un webinar avanzado. Estamos en una sexta, ya penúltima, ahora venimos un poco, vamos a hacer ya el resumen de lo explicado, es decir, hemos utilizado estas 2 preguntas, la sexta y la séptima, para hacer ya el resumen final de este webinar. Espero poderlo hacer en poco tiempo, porque realmente cuando se me deja suelto, pues me enrollo bastante, ya lo reconozco, pero bueno, creo que es interesante, ya que aprovechamos este rato, pues a sacar un buen provecho. Se trata de un cliente que es una entidad deportiva. Uy, Ingrid, se ha vuelto a romper la ficha. Ya me estoy quieta. Eso, no te muevas, ¿eh? Se trata de un cliente que es una entidad deportiva, un club de fútbol o patinaje, y que le prestamos servicios de hotel y traslados o avión. Es decir, fijaros aquí que decimos que esto ya, podemos ya entrar y decir, escucha, esto de entrada es un régimen especial, formaría parte del precio de compra, como ella no tendría derecho a deducción del IVA, en ese caso no podríamos salir del régimen especial.
Y en este caso, Josep, para cubrir un poco esta situación, lo habíamos comentado creo en el pasado, quizás tú recomendarías que la agencia pudiera acreditar con esa entidad deportiva, que realmente ellos te digan, ¿no?, que si tienen derecho a esa, o están en prorrato o tienen ese derecho a la deducción. Informar de ese webinar de Canarias que vamos a hacer, que van a ser los días 6 de junio y 8 de junio. Hemos querido con Josep dejar ese margen de un día para que tengáis tiempo, ¿no?, de digerir la información, porque el primero va a ser más teórico y el segundo va a ser más de desarrollar esa teoría y ver algún caso práctico del tema Canarias, que me gusta mucho el título que has elegido, Josep, de la caída de un tabú. Exacto, sí, sí, es que cuando estaba preparando el nombre del webinar, era un poco decir, escucha, Canarias siempre es un tabú, la gente habla de Canarias y dice, Canarias, Canarias. Bueno, pues vamos a intentar a ver si lo conseguimos, nos lo dirán los asistentes, si conseguimos derribar este tabú. Gracias por haber asistido a este webinar y espero veros en la próxima estación, que es Canarias. Muy bien, Josep, pues nada, muchas gracias a todos los asistentes.